Amén, hermanos, Dios los bendiga. Espero que Dios los tenga con paz en sus hogares. Gracias por abrir la puerta de sus casas una vez más para que la palabra busque cabida en cada uno de ustedes. Acompáñenme a orar. Este día me encomendaron la enseñanza. Acompáñenme a orar para que Dios nos acompañe, para que el Espíritu Santo nos guíe en este momento y que la palabra se haga vida en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Padre, gracias por que es una bendición, un privilegio el poder una vez más, Señor, escudriñar las Escrituras, Señor. Sabemos que en ellas está el reino de los cielos. Gracias por este privilegio, Señor, que nos das de poder conocerte, Señor, de poder guiar nuestros pasos, Señor, hacia el lugar que quieres tú llevarnos, Señor, a enseñarnos, Señor Jesucristo, qué es lo que tú esperas de nosotros y qué deseas que nosotros hagamos, Señor, para conocerte, para entrar a tu reino, Señor, para vivir como hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesucristo, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, para recibir la palabra que tú traes, Señor, a nuestras vidas en esta noche. Ponemos, Señor, nuestras vidas, Señor, la vida de los hermanos que nos están viendo en casa, Señor, a los padres, a los hijos, Señor, a todos aquellos, Señor, que se congregan, Señor, en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quisiera comenzar, hermanos, pues haciendo un breve recordatorio de lo importante que es usted, que soy yo para Dios. Fuimos elegidos desde la eternidad. Por eso quisiera empezar con el verso de Romanos 8:29, hermanos, si usted está con su Biblia ahí. Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quizás, hermanos, tal vez a usted no le pasa, pero yo sí muchas veces me hago algunas preguntas cuando leo un verso como este, ¿va? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé yo que fui escogido por Dios? ¿Cómo sé yo que estoy predestinado para ser hijo de Dios? ¿Cómo sé que Dios camina conmigo, que Dios ya me conocía? Siempre que veo estos versos no dejo de preguntarme esto. Y el día domingo, hermanos, para los que tuvieron la oportunidad de venir y los que no, pues para los que tuvieron la oportunidad de conectarse o de ver la transmisión de el servicio de ese día en Facebook, veíamos un verso en Isaías 29:13, por si va usted quiere ir apuntando. Dice el verso: dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Entonces, la verdad es que a mí no deja de preocuparme, hermanos, porque pues el domingo veíamos que Dios se quejaba de nosotros, hermanos, porque por un lado hablamos de Dios, pero nuestro corazón no está con Dios. Entonces no dejaba de preocuparme, pero a la vez me alegraba, y ahorita le voy a decir por qué. No dejaba de preocuparme
porque quiera que no, pues Dios nos está hablando de que, o a mí, pues yo estoy hablando de mí, Dios habla a mi vida y me está llamando la atención, me está diciendo que el camino por el que voy no es el que Él quisiera, ¿sí? Que mi corazón está por un lado y las cosas de Dios por otro lado. Pero a la vez me alegraba, hermanos, porque el hecho de que Dios nos hable de esta forma evidencia que Dios nos ama, que Dios me ama a mí, que Dios lo ama a usted, que Dios ama a su pueblo y que Dios nos tiene como hijos. Y le voy a decir por qué. Acompáñenme a Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. Dice la palabra de Dios: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces yo por eso le decía que pues por una parte me alegraba porque decía yo, bueno, Dios nos está hablando porque nos ama, ¿sí? Hay otra versión que dice: el que detiene el castigo el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. Entonces, esto es para que también va para los niños o jóvenes o aquellos adolescentes que todavía dependen de sus padres. Cuando un padre lo corrige o cuando nuestros padres nos corregían, hermano, era porque nos amaban, porque esperaban que nuestro camino se enderezara hacia el bien, ¿sí? Entonces, usted como padre, dele chicote ahí con amor a su hijo, pero ámelo, hermano, para corregirlo, ¿sí? Hechos 12:6. Hechos 12:6. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque en Isaías 29 nos decía, ¿verdad? Que por un lado nuestra boca hablaba a Dios, pero nuestro corazón está en otro lado. Dios nos estaba haciendo ese llamado de atención. Hebreos 12:6 dice, voy a empezar desde el 5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Entonces, tome ese verso de Isaías como una exhortación. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Amén, hermanos. Dice, porque el Señor, perdone que le diga amén, hermanos, que a veces me recuerdo que hay gente, pero no, estoy solo aquí con David. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El 7 dice, es para vuestra corrección que sufrís. Amén. Entonces, dice, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces por un lado yo le decía, me preocupa, hermanos, que Dios nos esté hablando de esta forma, porque quiere decir que no voy yo el camino que Dios espera que vaya. Pero a la vez decía yo, bueno, si Dios nos está hablando es porque Dios nos ama, porque Dios me tiene como hijo suyo. Entonces es una prueba, hermano. Yo le hablaba de Romanos 8:29, decía, a los que antes conoció. Bueno, ahí que más prueba, hermanos, que Dios nos esté hablando a tiempo. Amén. Entonces yo me ponía a pensar, ¿va? que en el mundo secular, en el trabajo y sobre todo para los que tienen gente a su cargo, hermanos, tal vez no sé si todos son así, pero algunos me van a entender que no es muy agradable. Cuando uno tiene gente a su cargo, no es muy agradable estar levantándole procesos disciplinarios a la gente. Uno quisiera que cada quien hiciera pues por lo que se le paga, lo que se le pidió, sin ningún inconveniente, pero no siempre es así.
Resulta que si usted contrata a alguien, le paga a alguien por eso, pues lo que menos uno espera es que esa persona haga lo que por lo que se le está pagando, pero si alguien comete una falta, y estoy hablando en el mundo secular, en nuestros trabajos, si alguien comete una falta, por lo menos donde yo estoy, ¿cuál es el proceso? Bueno, se viene, se habla con esa persona, se le dicen que está fallando, se platica con él y mira que hay que arreglar esto porque está haciendo mal esto, va, se queda así. Si la persona vuelve a cometer otra vez esa falta, bueno, ¿qué sigue? Se llama, se platica, ahora se deja un acta por escrito, ¿sí? De que se le está llamando la atención y pues se le advierte que no puede volver a fallar. Pero si la persona persiste otra vez en cometer esa falta, bueno, otra vez hablar, llamarle la atención, solo que esta vez pues ya se va suspendido un par de días para su casa sin pago, ¿verdad? Y si persiste, hermanos, pues ¿qué toca? Pues nada más que, bueno, mire, muchas gracias, usted no sirve para lo que se le contrató, pues váyase para su casa. Entonces, eso es en el mundo natural, ¿verdad? En los trabajos, pero lo peor que le puede pasar a un trabajador es que lo despidan y pues ya, se va y tiene que ir a otro lado a buscar trabajo. Pero aquí, hermanos, nosotros nos estamos jugando, tenemos en juego la salvación, nuestra vida eterna. Entonces, Dios nos habla a tiempo, nos habla fuera de tiempo, nos dice, a ver, esto y esto está pasando, ¿va? Decía el verso de Isaías, que su corazón está alejado, que nuestro corazón está alejado de lo que de él, ¿sí? Ahora, me pregunto yo, ¿en dónde está puesto mi corazón? Me preguntaba yo, ¿en dónde tengo puesto mi corazón? Y pues a todo esto, hermanos, vienen una serie de preguntas. Yo le hablo de mi experiencia, ¿va? Dice uno, a ver, ¿a qué voy a la iglesia? O sea, ¿cuál es la razón por la que yo a las 6 de la tarde, a veces o a veces que estoy trabajando en la tarde para el siguiente día, veo la prédica? ¿Por qué me conecto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, hermanos, de que yo esté exponiendo aquí la palabra? Porque puede ser como dice la Biblia, ¿va? Que decía el apóstol Pablo que no sea que sea yo heraldo, pues quede descalificado. El que anuncia quede descalificado. Me hacía esas preguntas, hermanos, porque por ese verso de Isaías, ¿va? Decía el final del verso que no es más que su veneración hacia mí no es más que una tradición aprendida de hombres. Entonces, fíjense que hace como un mes tal vez, vi un video, una animación. Usted sabe que a mí me gusta un poco el fútbol y estaba viendo una animación de que hizo un aficionado del Manchester United de Inglaterra, donde él va desde que él tenía, creo que 15 años, empezó a ir al estadio los domingos o los fines de semana que su equipo jugaba ahí, y llegó a tener 20, 25, 30, se casó, seguía yendo todos los años, todos los fines de semana al estadio. Tuvo un hijo. Bueno, su hijo a los 5 años empezó a ir él con su hijo todos los domingos. Su hijo cumplió 10, 15 y él iba creciendo, ¿va? Y no había fin de semana que él no fuera para el estadio con su hijo. Hasta que su hijo, él se hizo viejo y su hijo era quien lo llevaba. Entonces se murió y su hijo seguía llegando y así el círculo de generación, ¿va? Su hijo seguía llegando. Cuando su hijo se casó y tuvo hijos, lo mismo, ¿va? Y lo vi y me conmoví un poco porque yo me acordé cuando iba a la iglesia con mis papás. Me acuerdo que los domingos
nos levantábamos temprano, desayunar y caminar para la iglesia. En ese tiempo se caminaba, no era como ahora que si no hay carro no voy, va. Ahí era que levantarnos y caminábamos para la iglesia todos los domingos. Me acuerdo que David a veces se iba tenía privilegio en una iglesia en el Tejar y se iba más temprano a montar un bus y se iba para la iglesia, ¿va? Entonces, dice ese verso, ¿va? No es más que una tradición aprendida de hombres, ¿va, hermanos? Entonces, resulta que muchas veces estamos aquí porque es lo que heredamos de nuestros padres. Nuestros papás iban a las iglesias, nos llevaban y de pequeño fuimos creciendo todos los domingos a la iglesia. Nos hicimos grandes, no dejamos de llegar a la iglesia porque se volvió ya parte de una tradición. Entonces decía yo, ¿no será que venimos por pura tradición? ¿No será que venimos porque pues así nos enseñaron, así enseñamos a nuestros hijos? Dicho sea, no le estoy diciendo que no venga, hermano, usted siga viniendo a la congregación, pero pregúntese usted adentro, ¿a qué venimos a la congregación? Cuando usted viene, hermano, su corazón está aquí, su corazón viene a buscar de Dios, o viene aquí, hermanos, y su corazón está en que está jugando el Barcelona, en que más tarde se va a ir a la playa, ¿sí? Y pues aproveche que tiene la oportunidad de venir. Hay gente que tiene que trabajar domingos y pues tiene que cumplir obligaciones y quisiera venir, pero pues no puede, ¿va? Pero decía el verso, ¿va? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Sí? Entonces es un llamado de atención, hermanos, que nos están haciendo, ¿sí? Que nos está queriendo decir Dios. Y muchas veces, hermanos, esto es muy, muy difícil para nosotros, que lo voy a decir así, que como gentilidad, y ahorita lo vamos a ver, pues no, como gentilidad no somos definidos, no tenemos una definición. El lunes platicaban de la fidelidad, hermanos. No tenemos una identidad, ¿sí? Porque de dónde venimos, ¿verdad, hermanos? Entonces, fíjense que para nosotros que nos digan que fuimos escogidos por Dios, hermanos, ¿de dónde va? ¿De dónde va? Vamos a continuar. Y el domingo el pastor mencionaba este verso, Isaías 63, 16. Decía el pastor, dice la Biblia, dice, porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Entonces, hermanos, eso es el mismo verso de Romanos 8:29, ¿sí? Entonces, mire, pues ya estábamos escogidos con un propósito. Y en Efesios 1, del 3 al 5, dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, ¿sí? En amor. Entonces Dios nos ama, hermanos, y nos está hablando, dice. El 5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. Entonces, mire, pues Dios nos está llamando, hermano. Dios quiere que entremos al nivel de ser hijos suyos. También mencionaba Juan 1:12, todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero yo les decía, hermanos, qué difícil es porque nosotros, todos los que venimos aquí, pues somos una mezcla de generaciones. Como les decía, somos un pueblo que no tenemos
identidad, una identidad como tal, ¿va? Venimos de todos lados, regados de todos lados con diferentes, eh, si bien somos del mismo país, hermano, o sea, tenemos diferentes formas de ver las cosas, tradiciones, culturas de nuestras familias, hermanos, eh, y juntar todo eso, hermanos, y quererlo meter al reino de Dios se nos hace muy complicado. Incluso dice la Biblia, miren, nada bueno hemos heredado de nuestros padres más que una vana manera de vivir. Y 1 Corintios 1:20, hermanos, nos confirma esto. Lo voy a leer porque ya va a ver a dónde quiero ir llegando. No perdamos de vista Romanos 8:29, Isaías 63:16, Efesios 1:3. 1 Corintios 1:20 dice: pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. Entonces, ¿cuál llamamiento, hermanos? Romanos 8:29, Juan 1:12, el llamamiento de que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Considerar, hermano, vuestro llamamiento, que no hubo muchos sabios, oiga, pues, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces me llamaba la atención porque quería hacer ahí un zoom en ese verso de 1 Corintios 20:26. Dice que no somos sabios según la carne. Yo sé, hermanos, que dentro de nosotros pues hay abogados, hay ¿qué más? Ingenieros, agrónomos, médicos, hay maestros, más de algún arquitecto, a ver por aquí. Pero para alcanzar un título académico, pues no se requiere mayor cosa más que tener los recursos, el esfuerzo que le va a poner y la dedicación, y con eso va a salir de la universidad, se va a graduar de algo usted. Y me ponía a pensar en esto, quizás usted es el mejor psicólogo, el mejor abogado, o si no tiene una profesión, pues es el que mejor hace las cosas ahí donde usted trabaja, hermanos. Pero dice la Biblia, no son muchos sabios según la carne. Y yo cuando leía esto me ponía a pensar que ha habido gente, hermanos, que ha inventado cosas que han sido de mucha utilidad para la humanidad. Y se me venían algunos ejemplos, como por ejemplo Henry Ford, Thomas Alva Edison, ¿quién más? Luis Pasteur, por ejemplo. Gente que mire qué coeficiente intelectual tan elevado, hermanos, que uno pues, para ser ingeniero solo tiene que estudiar, como ha dicho el pastor por aquí, lo que otro ya descubrió. ¿Sí? No somos muy sabios que se diga, y hoy en la actualidad incluso hay gente, hermanos, que hace inventos que, digo yo, estos, ¿de dónde salieron? ¿Va? ¿Por qué tienen tanta inteligencia? Y se me venía a la mente este millonario, Elon Musk. Estaba leyendo la biografía de este señor. Dice que él un día se imaginó un carro, hermanos, que no usara combustibles fósiles, que no usara gasolina para caminar. Bueno, inventó un auto eléctrico. Y encima de eso, que se manejara solo. Y lo inventó. Hay un carro, el Tesla, hermanos, que no necesita de piloto y no necesita de combustible, y ahí anda el carro. Imagínense qué inteligencia la de esta gente. Este mismo señor quería llevar gente a Marte y hizo
SpaceX creo que se llama, y lleva gente a Marte, ¿va? Y ahorita está haciendo una constelación de satélites porque quiere llevar internet a todo el mundo, ¿sí? Cuando muchos de nosotros ni siquiera conocemos las constelaciones que hay actualmente, ¿va, hermano? Entonces, imagínense, hermanos, que hay gente que dice uno, wow, esta gente sin mis respetos, ¿va? Hace poco vi una noticia que en Emiratos Árabes Unidos, hermano, están haciendo llover este año, ya llevan como 200 pruebas, no pruebas, sino 200 veces que han hecho que llueva en ese territorio. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con drones, cargas eléctricas y no sé qué más, y se deja venir la lluvia sobre el desierto. Entonces imagínense qué nivel de inteligencia, hermanos, que usted ni yo pues, estamos, yo pues por lo menos yo estoy lejos de comprender. Pero Dios me escogió a mí, Dios lo eligió a usted. Dice que no somos, que tampoco pues somos muy poderosos que se diga, ¿va? Me ponía a pensar yo, hermanos, que hay gente que de tal magnitud de poder que ha iniciado guerras, finalizado guerras, ha reducido la población mundial, mueve las economías, hermanos, sin ir muy lejos aquí. Los abogados, el presidente da un decreto y ellos tienen el poder de aprobarlo o de improbarlo. O sea, sin ir muy lejos, ¿verdad, hermano? Bueno, dice tampoco que nosotros no, pues tampoco es que seamos nobles, ¿va? Que vengamos de la nobleza. Ninguno aquí es pariente del rey Felipe VI o de la reina Isabel, o viene de la dinastía Romanov, no sé, hermanos, de cualquier otro que usted diga, o esa gente, ¿quién es, va? Dios, hermanos, de lo poco que somos, hermanos, Dios nos escogió. Hubo alguien, hermanos, que creyó en usted, que creyó en mí, ese fue Jesucristo. Entonces, incluso en Deuteronomio 32:21 lo confirma, se los voy a leer aquí rapidito. Dice, ellos me han provocado a hacerlo con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con lo que no son pueblo, con una nación insensata. Por eso es que dice en Isaías 63:16, ¿va? Que tú eres nuestro padre, aunque Abraham no nos reconozca, o Abraham no nos conoce, y que en Israel nos reconoce, dice, tú eres nuestro padre. Entonces, ¿por qué lo decía yo? Porque pues Jesucristo, hermano, Jesucristo creyó en usted, Jesucristo creyó en mí. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad, hermanos, de darle la oportunidad, valga la redundancia, a una persona por la que nadie daría un centavo, ¿va? Si lo ha hecho, pues lo felicito. Y si no, pues lo invito a que lo haga, pero si esa persona le responde bien, hermanos, ¿cómo lo va a hacer sentir a uno? Ahora, si esa persona le responde mal, pues también ¿qué nos va a provocar? O si le respondió bien, pero después dice, no, usted mejor me voy a ir con el otro porque me paga más. ¿Cómo se sentiría, verdad? Pues déjeme decirle que Jesucristo nos dio esa oportunidad, hermano. Isaías 53, lo mencionaba el pastor el día domingo, hermanos. El verso 10 dice, con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá linaje. Entonces ahí es donde entra usted, donde entro yo, hermano. De ese pueblo insensato, de lo vil y menospreciado del mundo, Dios nos llamó, Dios pagó un precio, nos compró. Y Jesucristo, hermanos, a través de su sangre, y nos dio un linaje. Entonces ahí es donde entra el verso de Romanos, se cumple el verso de Romanos 8:29. Juan 1:12, hermanos, nos da la posibilidad de ahora
tener una identidad, de tener esa identidad, hermanos, de llegar a ser hijos de Dios. Por eso decía, hermano, mire, pues, dice Isaías 53:10, con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dice, cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá linaje. Entonces, ahí, hermanos, Dios nos adoptó. Vemos en Efesios 1:5 que dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Entonces, cuando Jesucristo da su alma por expiación, hermanos, nos da a nosotros un valor que no teníamos en el mundo. Como le decía yo, pues no éramos ni nobles, ni poderosos, ni muy sabios, no teníamos ese valor, pero Jesucristo, hermanos, nos compró y nos da ese valor. Ahora podemos ser llamados, usted y yo podemos entrar en esa misma identidad de ser llamados hijos de Dios. El verso 11 de Isaías 53 dice, del trabajo de su alma verá y será saciado. Entonces, por su conocimiento se justificará mi siervo justo a muchos, y él les llevará las iniquidades de ellos. Entonces yo le decía que Cristo lo dio todo por usted y por mí, hermanos, cuando nadie daba nada por nosotros. Entonces Él nos dio una pertenencia, hermanos. Entonces hay que aprovechar esa pertenencia para saber que Dios nos ama y recapacitar en ese verso de Isaías 29, hermanos, que ya tenemos esa identidad, pero nuestro corazón ahorita, mi corazón, hermanos, está viendo hacia otro lado. Es como que yo le pertenezco a Dios, pero yo quiero salir de ahí, estoy haciendo esfuerzo para regresar a de donde saqué, de donde Dios me sacó. Entonces, la promesa de Romanos 8:29, Juan 1:13, Juan 1:12, Efesios 1:3, de que nos iba a adoptar, Jesucristo, hermanos, la vino a cumplir. Entonces, no insistamos, hermanos, en regresar a ese lugar de donde ya fuimos comprados por la sangre de Jesucristo. Entonces es una buena oportunidad, porque justamente las hermanas del lunes hablaban sobre la fidelidad, hermanos, y qué más que serle fiel a Dios, aprovechando que Dios nos está diciendo, a ver, su corazón se está desviando. Seamos fieles a Dios, hermanos. Es tiempo para que podamos serles fieles a Dios, hermano. Para que este domingo tenemos Santa Cena, medite en su casa, con su familia, hermanos. ¿En dónde está puesto su corazón? ¿En dónde está puesto nuestro corazón hoy en día? ¿A qué estamos viniendo a la congregación? Si meramente por rutina de hermanos, como le decía, tenemos años de que venimos y ya se nos volvió una rutina, una mera religión, hermanos. Pero es tiempo de que retomemos el camino y de que escudriñemos nuestros corazones y de que veamos, hermanos, en dónde tenemos puesto nuestro corazón. Jeremías 32:33, ya para ir terminando, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, hermano, la palabra pues está llegando a nuestros corazones. La palabra, bendito sea Dios, no ha escaseado.
atendámosla, escuchemos la voz de Dios y examinemos nuestros corazones, hermanos, de dónde, en dónde está. Tomemos esa identidad que ya Jesucristo nos dio como hijos suyos, hermanos. Ya si bien pues Israel no nos reconoce, pero Jesucristo nos compró y nos dio esa identidad, nos dio ese linaje, hermanos. Y por lo tanto, pues queda en nosotros el seguir buscando la palabra y que poner nuestro corazón y nuestra mirada en las cosas de lo alto. Entonces yo termino con esto, hermanos. Dios los bendiga. Allá en sus hogares los tenga con paz, con gozo. Y pues ahí abra su corazón a la palabra de Dios. Pues examínense, hermanos. Estamos a un par de días para celebrar. ¿Sabe qué vamos a celebrar? Vamos a celebrar que Jesucristo nos sacó de que no éramos nada, hermanos. Venga, vamos a celebrar de que no éramos pueblo, pero ahora ya somos linaje escogido por Dios. Vamos a celebrar este domingo, hermanos, que Dios nos dio una identidad, que Dios nos metió al carril, hermanos, para alcanzar la salvación. Entonces, Dios los bendiga, los guarde y pues nos vemos hasta la próxima. Primeramente Dios el día domingo. Amén y amén.